¿Sabías que el puente de Brooklyn se mantiene en pie desde hace más de un siglo gracias a 46.000 pies de cables de acero? Entonces, ¿qué en el proceso de fabricación permite que estas hebras de acero soporten estructuras tan colosales? Para crear un cable que sea fuerte, resistente y lo suficientemente confiable para misiones de vida o muerte, el viaje comienza en las minas de hierro y continúa dentro de la fábrica de acero. Ahí, las aleaciones se funden a temperaturas abrasadoras, se moldean en tocho y se someten a rigurosas inspecciones antes de transformarse en alambre y trenzarse para obtener los cables terminados. Bienvenido a un nuevo video. Hoy te voy a guiar a través de todo el proceso, desde los detalles técnicos hasta las enormes máquinas y las operaciones complejas, para explicar por qué algo que parece nada más que acero retorcido puede resistir décadas en las condiciones más duras. Pero antes de continuar, si aún estás llevando el control de tu mantenimiento en Excel y necesitas una opción más rápida, confiable y completa, te presento nuestro sistema de control de mantenimiento. Con él llevarás el registro completo de tu equipo, podrás programar tu mantenimiento y tener un historial de esto, ahorrar tiempo en la creación de tus órdenes de trabajo y gestionar tus costos, así como otras funcionalidades útiles, todo en una misma plataforma. Aprovecha nuestro precio especial con un pago único, obtén tu licencia perpetua. Accede del enlace en la descripción o en el comentario fijado y ahórrate cientos de horas de trabajo. El cable de acero nació en la década de 1830 en las minas más profundas de Alemania, cuando las cuerdas de cáñamo ya no podían soportar las cargas. Al reemplazar el material antiguo, el elevador de la mina podía descender cientos de pies bajo tierra de manera más segura, abriendo el camino para la minería industrial a gran escala. Casi 2 siglos después, este material se ha extendido a todos los campos. Cada año, el mundo consume más de 10 millones de toneladas de cables de acero que se utilizan en infraestructura, industria pesada, petróleo y gas, transporte marítimo e incluso en energías renovables. Millones de ascensores en todo el mundo dependen de él, lo que permite que los rascacielos se eleven y den forma al horizonte de las ciudades modernas. Lo verdaderamente sorprendente reside en la relación entre su pequeño diámetro y su enorme capacidad de carga. Los haces de acero fuertemente retorcidos no solo proporcionan flexibilidad, sino que también distribuyen la fuerza de manera uniforme a lo largo de su sección transversal. Como resultado, un cable de solo unos pies de espesor puede soportar cientos de toneladas, una maravilla mecánica del mundo moderno. El proceso de producción de la mina a la fábrica de acero. El viaje del cable de acero comienza en minas masivas o profundas bajo tierra. En primer lugar, los sistemas de perforación de gran potencia perforan rocas sólidas para hacer agujeros para explosivos. Las explosiones controladas fracturan la roca y liberan bloques de mineral de hierro de color marrón rojizo. Luego, enormes excavadoras hidráulicas levantan rocas que pesan decenas de toneladas y las cargan en camiones mineros con cargas útiles de cientos de toneladas. Estos camiones se mueven continuamente a lo largo de rutas dedicadas para sacar el mineral del pozo. En la zona de almacenamiento, el mineral se vierte en tolva y se transfiere a cintas transportadoras que se extienden por cientos de pies. Ahí, las pantallas vibratorias y los separadores magnéticos eliminan la suciedad, la arena e impurezas gruesas. El mineral preprocesado a menudo se tritura en tamaños más pequeños para facilitar su transporte y fundición posterior. Luego entra en escena vagones ferroviarios especializados y barcos de carga a granel. Cada uno de ellos transporta miles de toneladas a la vez. Todo este ciclo de extracción y procesamiento inicial se desarrolla sin pausa para garantizar un suministro constante a la industria del acero y asegurar suficiente materia prima para la producción de cables. Cuando los trenes de mineral llegan a la acería, comienza el proceso de fundición. Miles de toneladas de mineral de hierro mezclado con chatarra reciclada se introducen en un enorme horno de arco eléctrico, tan alto como un edificio de varios pisos. En su interior, electrodos gigantes de grafito canalizan corrientes inmensas que generan un calor que supera los 2900 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para fundir el metal sólido en una masa remolinada que brilla como lava volcánica. Para darle al acero las propiedades mecánicas deseadas, los ingenieros añaden cuidadosamente magnesio para aumentar la resistencia, cromo o níquel para la resistencia a la corrosión y silicio para mejorar la ductibilidad. Al mismo tiempo se introduce cal viva,
formándose escoria, una capa que sube a la superficie actuando como un filtro natural. Esta escoria absorbe la impureza y refina el metal fundido, dejando al acero más limpio y fuerte. Toda la mezcla se agita continuamente mediante electrodos masivos, mientras sensores modernos monitorean el equilibrio químico con precisión, garantizando que cada lote de acero cumpla con estándares exigentes. Una vez que el acero fundido ha sido refinado, alcanzando la pureza y composición química requerida, pasa a la etapa de fundición. A diferencia de los antiguos tiempos en que se vertía el acero lote por lote, hoy el acero caliente se vierte de forma continua en moldes de cobre equipados con sistemas de refrigeración por agua forzada. Cuando el metal líquido toca las paredes frías del molde, la capa exterior se solidifica instantáneamente, mientras que el núcleo permanece fundido. La solidificación avanza luego desde afuera hacia adentro, formándose tochos sólidos de varios pies de largo, típicamente con una sección transversal cuadrada o rectangular. Inmediatamente después de salir del molde, las piezas, todavía estando a miles de grados, se envían directamente al laminador primario para aprovechar el calor retenido. Aquí, enormes rodillos de acero aleado, cada uno de hasta varios pies de longitud, giran continuamente, aplicando una enorme presión sobre la pieza de trabajo. Con cada pasada entre los rodillos, el tocho se aplana y se alarga, reduciendo su espesor mientras aumenta su longitud. Este proceso se repite en múltiples cajas de laminación, transformando gradualmente el tocho desde una sección cuadrada o rectangular en formas semiacabadas más pequeñas como barras redondas, tiras planas o losas largas. La alta temperatura mantiene el acero dúctil, lo que le permite deformarse sin agrietarse. Al mismo tiempo, las fuerzas mecánicas repetidas realinean la estructura del grano interno, haciendo que el acero sea más uniforme, fuerte y estable al entrar en la etapa del perfilado. De tocho a alambre. Después de ser laminado en caliente, producto semiacabado, el acero se envía a la línea de laminación en frío para ser estirado en alambres más pequeños con dimensiones precisas. El proceso comienza cuando las barras incandescentes procedentes del laminador se enfrían mediante un sistema de pulverización de agua a alta presión. A continuación, el acero pasa a través de una serie de cajas de laminación. Cada soporte contiene grandes rodillos de aleación que aplican una presión enorme, adelgazando y alargando gradualmente la barra. Con cada pasada, la sección transversal del acero, ya sea cuadrada o rectangular, se reduce y se remoldea en formas redondas o planas, adecuadas para el prefilado. Una vez en la etapa de prefilado, el acero pasa por una sucesión de dados con una longitud progresivamente más pequeña. Cada pasada hace que el alambre sea más delgado, la superficie más lisa y la estructura interna más uniforme. Esta etapa se realiza a temperatura ambiente, pero requiere un control estricto sobre la fuerza de tracción, la velocidad y la fricción entre el acero y el dado. Incluso la más mínima desviación puede provocar que el cable se rompa, se desvíe de tamaño o pierda la ductibilidad necesaria. En las plantas modernas se instalan láser a lo largo de la línea para medir continuamente el diámetro del alambre, combinados con sistemas de retroalimentación automática que ajustan la fuerza de tracción en tiempo real. El resultado son bobinas de alambre de acero de alta resistencia, producidas con una precisión dimensional casi perfecta y la durabilidad requerida para la fabricación de cables. El acabado y el control de calidad. Alcanzar las dimensiones deseadas es solo la mitad del viaje. Para cumplir verdaderamente con los estándares mecánicos, el alambre de acero debe someterse a su siguiente prueba rigurosa, el tratamiento térmico. En esta etapa, el alambre se introduce en un horno y se calienta a temperaturas extremadamente altas, normalmente entre 500 y 700 grados Celsius. Dentro del horno, la atmósfera está estrictamente controlada en términos de composición del gas y velocidad de calentamiento. El calor no solo vuelve el cable de un rojo brillante, sino que también altera su estructura cristalina interna, realineando la red de granos metálicos. Esta transformación le da al acero el equilibrio ideal entre dureza para soportar carga y ductibilidad para torcerse sin romperse. Una vez alcanzada la temperatura deseada, el alambre sale del horno y se dirige directamente a la zona de enfriamiento. Ahí, chorros de aire a alta presión o baños de líquidos industriales especializados como aceite enfrían rápidamente el acero, fijando eficazmente la estructura recién formada. Inmediatamente después de ser tratado térmicamente, el alambre de acero entra en otro proceso esencial, el recubrimiento
recubrimiento anticorrosión. Dependiendo de su uso previsto, cada hebra está cubierta con una capa protectora, normalmente galvanizada con zinc o un recubrimiento de polímero. En el entorno expuesto a la humedad, agua de mar o productos químicos corrosivos, esta capa actúa como un escudo invisible, evitando que el cable se oxide con el tiempo. Antes de recubrir, el cable se limpia completamente con una solución ácida, suave, para eliminar todos los restos de suciedad, grasa y óxido microscópico. Luego se sumerge en un baño de zinc fundido o se pasa a través de un sistema de recubrimiento de polímeros, donde tanto la temperatura como la presión están estrictamente controladas. El revestimiento debe ser uniforme, firmemente adherido y completamente libre de bolsas de aire, porque incluso el espacio más pequeño puede provocar que todo el cable se deteriore rápidamente cuando se utiliza en el campo. Incluso después de recibir su armadura protectora contra el óxido y el agua de mar, el cable aún no está listo para servir en el frente. La etapa de inspección se convierte en la prueba final, donde se revela cada defecto, por pequeño que sea. Bajo el escrutinio de sensores avanzados, nada puede quedar oculto. El diámetro debe ser preciso hasta fracciones de milímetro y la superficie no debe mostrar deformaciones ni distorsiones geométricas. Pequeñas desviaciones, si se pasan por alto, podrían convertirse en la causa de un fallo catastrófico en el futuro. Los datos de cada cable se registran, analizan y comparan con estrictos estándares técnicos. A la primera señal de irregularidad, el alambre se retira inmediatamente de la línea de producción. Esto es más que un sistema de chequeo, es el proceso de selección definitivo que garantiza que solo los guerreros de acero más fuertes y uniformes avancen a su próxima actuación en el gran escenario del mundo. El trenzado y embalaje final. Después de pasar por todas las etapas de tratamiento e inspección, los alambres de acero individuales se transfieren a la línea de trenzado para ser trenzados en un cable completo. El sistema de trenzado contiene docenas, a veces cientos de carretes de alambres montados en enormes marcos giratorios. A medida que la máquina funciona, estos marcos giran rítmicamente alrededor de un eje central, tirando de los cables bajo tensión y retorciéndolos juntos en un patrón helicoidal que ha sido diseñado previamente con precisión. Antes de comenzar el trenzado, los ingenieros determinan el tipo de núcleo apropiado. El núcleo puede ser de acero, produciendo un cable ultra fuerte, capaz de soportar altas cargas de tracción o fibras sintéticas como el polipropileno, que hacen que el cable sea más liviano y resista a la corrosión en entornos especializados. Los cables se agrupan primero en paquetes más pequeños llamados hebras y luego se tuercen múltiples hebras alrededor del núcleo para formar el cable terminado. Durante todo el proceso, los sensores controlan continuamente la tensión, el ángulo de torsión y la vibración. Si algún cable se tensa demasiado, se deja demasiado suelto, el sistema se ajusta automáticamente en tiempo real para mantener la uniformidad. La velocidad de trenzado también está estrictamente controlada. Moverse demasiado rápido puede deformar los cables, mientras que ir demasiado lento reduce la eficiencia. Una vez completada la primera capa, la máquina continúa enrollando capas sucesivas alineadas de forma compacta según el diseño establecido. Cada capa cumple una función diferente. La capa exterior resiste la abrasión, la capa interna soporta la carga principal y la capa interior estabiliza la estructura. Gracias a esta distribución, el cable terminado es lo suficientemente flexible para su instalación y lo suficientemente resistente para soportar cargas de cientos de toneladas en el uso en el mundo real. Un cable terminado aún no puede ser desplegado en el campo sin su capa final, una capa de aceite o lubricante especializado. Esta capa protectora se aplica por inmersión o por pulverización a alta presión, dependiendo de la estructura del cable y de sus condiciones de funcionamiento previstas. La velocidad de tracción está sincronizada con el sistema de pulverización de alta presión, lo que garantiza que cada sección del cable reciba una capa uniforme de lubricante. Los sensores de flujo y temperatura regulan con precisión la cantidad de aceite utilizado, manteniendo una viscosidad constante durante todo el proceso. Los lubricantes suelen ser aceites minerales o sintéticos con una viscosidad estrictamente controlada para permitir penetrar profundamente en las ranuras entre los alambres retorcidos. Para los cables diseñados para operar en ambientes marinos o bajo carga dinámica continua, la mezcla de aceite se mejora con aditivos que brindan resistencia a la oxidación y protegen contra la corrosión electroquímica.
Esta etapa es crítica para preservar el rendimiento mecánico del cable después del proceso de trenzado. Después de la lubricación protectora, el cable aún no está listo para el uso real hasta que demuestre su resistencia en las condiciones más duras. Para garantizar la máxima fiabilidad, la inspección final se lleva a cabo con máquinas de tracción hidráulica de grandes dimensiones, máquinas de doblado cíclico y sensores de microdeformación. El cable se tira continuamente hasta que se rompe completamente, determinando su verdadero límite de carga. En otras pruebas, se tuerce y se dobla rápidamente bajo diferentes presiones para simular entornos operativos severos. Cualquier signo de irregularidad, desde grietas microscópicas hasta inconsistencias de uniformidad estructural, resulta en un rechazo inmediato, y solo los cables que resisten cada una de estas rigurosas pruebas reciben autorización para seguir adelante. Una vez aprobado, el cable se introduce en un sistema de bobinado industrial. La velocidad y la tensión del bobinado se regulan continuamente mediante un controlador central y sensores de carga, lo que garantiza que el cable no se afloje ni se superponga de manera desigual. Un plato giratorio funciona en sincronía con un riel guía transversal, colocando cada bucle de cable con precisión en su ranura designada. En las líneas de producción avanzada se integran cámaras y sensores de desplazamiento para detectar y corregir cualquier desviación en tiempo real. Al final del proceso, los extremos del cable se aseguran con abrazaderas hidráulicas y los códigos de trazabilidad junto con los datos del lote se imprimen directamente en el núcleo de la bobina. Luego, cada bobina terminada se monta sobre paletas de acero o madera industrial envuelta herméticamente en una película termorretráctil o un paño de aceite para protegerlas de la humedad. Grúas automatizadas trasladan los palets a las zonas del pecho, tras lo cual carretillas elevadoras los trasladan a la zona logística, donde son cargados en camiones de plataforma o contenedores especializados con comportamiento anti-vuelco, listos para salir de la fábrica.